Estoy sola y mi auto murió, suplicó la CEO, nadie la había visto jamás pedir ayuda, y sin embargo aquella noche, bajo una lluvia que parecía conocer su nombre y pronunciarlo con crueldad, Valeria Montes, la CEO más temida del sector tecnológico, permanecía varada en medio de una carretera secundaria, con los tacones hundidos en el barro, el celular sin señal y el motor de su automóvil apagado como si también se hubiera cansado de obedecerle. Y fue en ese instante, cuando el mundo corporativo dejó de responder a sus órdenes, que el destino decidió observarla de cerca y sonreír, porque Valeria no sabía aún que ese momento de vulnerabilidad absoluta sería el inicio del amor más inesperado de su vida. Hasta hacía unas horas ella había dominado una sala llena de inversionistas, había despedido a un vicepresidente sin pestañear y había firmado contratos millonarios con la seguridad de quien nunca duda, pero ahora su respiración temblaba. Su maquillaje se mezclaba con la lluvia y una frase que jamás había pronunciado se le atoraba en la garganta, estoy sola, no como una metáfora sino como una verdad brutal, y cuando el tablero del auto murió por completo, Valeria golpeó el volante con frustración, recordando a la niña que fue, aquella que prometió no depender nunca de nadie, aquella que aprendió demasiado pronto que el amor podía fallar pero el trabajo jamás. O eso creía, mientras los relámpagos iluminaban la silueta de árboles retorcidos y la noche se cerraba sobre ella como una advertencia. Intentó llamar a su asistente, a su chofer, a seguridad privada, pero el teléfono era ahora solo un objeto inútil, y entonces, con la voz rota, habló al vacío como si la carretera pudiera escucharla. Por favor, ayúdeme, palabras que jamás habían salido de sus labios con ese temblor, y fue justo después de pronunciarlas que escuchó un sonido distinto al de la lluvia. Un motor viejo, grave, honesto, acercándose lentamente, y los faros amarillos de una camioneta desgastada aparecieron entre la cortina de agua como dos ojos pacientes, deteniéndose a pocos metros de su auto, y de ella descendió un hombre alto, de manos grandes, camisa arremangada y mirada tranquila, alguien que no parecía impresionado por la marca del vehículo ni por la postura elegante de la mujer empapada frente a él, alguien que no la conocía, y eso, sin que Valeria lo supiera, era exactamente lo que más necesitaba. ¿Problemas?, preguntó él con una voz grave que no buscaba imponerse, y Valeria, acostumbrada a controlar cada conversación, se quedó muda un segundo, hasta que finalmente asintió y confesó, casi en un susurro, mi auto murió, y estoy sola, y al decirlo sintió vergüenza, pero también un alivio extraño, como si al aceptar su fragilidad algo pesado se desprendiera de su pecho, mientras el hombre sonreía apenas y se acercaba al motor sin tocarla, respetando un espacio que ella no recordaba cuando había aprendido a exigir. Soy Julián, mecánico, vivo cerca, vamos a ver qué tiene, dijo, y Valeria observó cómo abría el capó bajo la lluvia sin quejarse, como si ese fuera su lenguaje natural, y por primera vez en años alguien resolvía un problema suyo sin pedir nada a cambio, sin contratos, sin poder, sin conocer su nombre, y mientras Julián revisaba cables y murmuraba diagnósticos sencillos, Valeria se sorprendió observando la línea de sus hombros, la serenidad de sus movimientos, la forma en que la tormenta parecía respetarlo, y ese pensamiento la incomodó más que el frío, porque ella no se permitía distraerse, mucho menos sentir curiosidad por un desconocido en una carretera olvidada. No es grave, anunció él finalmente, pero no va a encender aquí, necesito llevarlo a mi taller. Y Valeria dudó, su mente entrenada para detectar riesgos enumeró 1000 razones para decir no, pero el cielo tronó con fuerza y el silencio volvió a rodearlos, y entonces comprendió que por primera vez en mucho tiempo no tenía un plan alternativo, así que aceptó, subiendo a la camioneta de Julián, que olía a aceite y café viejo, un aroma extrañamente reconfortante, y durante el trayecto ninguno habló demasiado, pero ese silencio no era incómodo, era distinto, casi amable, y Valeria se permitió observar el mundo fuera de los ventanales sin pensar en métricas ni resultados, mientras Julián conducía con una concentración tranquila que contrastaba con la urgencia constante de su vida. El taller resultó ser un espacio modesto, iluminado por luces cálidas, con herramientas ordenadas y una radio antigua sonando bajito, y mientras él trabajaba, le ofreció una toalla y una taza de café, gestos simples que la desarmaron más que cualquier crítica, y fue allí, sentada en una silla de plástico, con el cabello aún húmedo y el corazón extrañamente despierto, que Valeria comprendió algo que jamás admitiría en una junta directiva, que había construido un imperio para no sentirse sola, y aún así la soledad la había alcanzado, y sin embargo, en ese taller perdido, con un mecánico que no sabía quién era ella, algo dentro comenzaba a sanar sin permiso. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.
porque lo que viene cambiará todo lo que Valeria cree saber sobre el poder, el amor y la verdadera fuerza, y esto apenas comienza.